En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno, ver detrás de las apariencias de tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser también intencionado y justo, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y es que durante este día yo te refleje. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Coloquen su asistencia, jóvenes, en el aula de Moodle. Ya les comparto diapositiva. Bien, quedamos que el examen iba a llegar hasta el tema de los fetiches de Dios. Hasta ahí. De aquí en adelante, pues, de los fetiches en adelante, pues toca el segundo parcial prácticamente. Bien, prosiguiendo. Estamos hablando de la historia de la salvación y de cómo Dios también entra en la historia del hombre para poder darse a conocer. Elige a Abraham y después de esto, pues comienza el plan de Dios de hacer un pueblo. Para formar a su pueblo, pues tenía primero que liberarlo, porque ya después de la época de Abraham cayeron esclavos en Egipto y tuvo que llamar entonces a otro hombre para poder realmente realizar una obra de rescate de su pueblo, ¿verdad? Que había caído presa de los faraones. Hay que recordar la historia de Jacob y sus hijos, cómo José fue vendido por sus hermanos y enviado a Egipto en caravana. Bueno, primero lo habían colocado en un pozo, después lo logran liberar, les ocurre la idea de venderlo a una caravana y casualmente esa caravana iba a Egipto, cayó preso en Egipto, pero por las facultades que tenía de parte de Dios, ¿verdad? La capacidad de poder interpretar visiones, es llamado por el faraón para poder ser parte de sus capataces. Y se vuelve un hombre muy importante en Egipto, ¿verdad? Según lo que dice la palabra. Luego los hermanos, ¿verdad? Se ven en la necesidad de tener que ir a Egipto a buscar alimento, llegan prácticamente a su presencia y no logran reconocerlo, pasado bastante tiempo. Eh, Luego los obliga primero a entregar a un hermano, después los obliga a traer a su padre, y ya cuando ve a su padre no puede soportar más el intento de ver hasta dónde llegaban ellos, a ver hasta cuándo lo podían reconocer, y les revela que es él, los perdona prácticamente y les permite vivir cerca de Egipto. Entonces ahí se queda la familia de Jacob prácticamente viviendo cerca de Egipto para pasar esa necesidad y se hace un pueblo numeroso, ¿verdad? Pasado el tiempo después de haber sido, de haber muerto todos los patriarcas de las 12 tribus, quedan solamente la familia de Israel, ¿verdad? Y se había vuelto un pueblo tan numeroso que el faraón empieza a tener temor de que ese pueblo se pueda levantar algún día, por lo cual empieza a hacer una especie de, primero a someterlos en esclavitud, y al ver incluso el crecimiento de los hijos, pues entonces hasta que quería matar prácticamente a los hijos de Israel. Y es así como aparece Moisés en medio de la historia, como uno de los niños que podía haber quedado muerto por aquella eliminación sistemática de parte del faraón. Moisés pues es llamado por Dios después de haber estado prácticamente en peligro, ¿verdad? Es puesto en canastilla por su hermana y su madre, y cae casualmente en manos de la hija del faraón, se convierte en parte de la casa del faraón, crece como egipcio, ¿verdad? Pero se le revela, se le hace conocer que realmente es de origen hebreo, y él al final no desconoce, ¿verdad? En cierta manera su pertenencia al pueblo de Israel, pero en medio de esa circunstancia de dolor y de esclavitud, logra ver que un egipcio está prácticamente golpeando de muerte a uno de sus compatriotas, por lo cual se enardece, ¿verdad? Se alza contra él y lo mata. Esto lo obliga a tener que salir prácticamente de Egipto expatriado, expulsado por un destierro prácticamente por haber cometido el crimen, y cae en la zona de Madián, donde vivían pastores, ¿verdad? Ahí logra llegar donde una de las hijas de quien se convertiría en su suegro, ¿verdad? Jethro. Así es como se logra casar, ¿verdad? Con esta mujer y se hace una familia. Al principio seguía pues viviendo como un pastor, ¿verdad? En medio de esa circunstancia. Y en medio del pastoreo se encuentra con la visión de la zarza ardiente que Dios le llama para poder ir a liberar a su pueblo. Este llamado a liberar al pueblo para Moisés fue una cuestión muy difícil porque sabía que enfrentarse nuevamente con las fuerzas del faraón era
poner en peligro incluso su vida, porque realmente estaba prácticamente proscrito, ¿verdad? Por lo que había cometido. Sin embargo, movido por Dios, con la fortaleza que Dios le daba, pues se da la tarea de ir donde el faraón, acompañado de su hermano Aarón, quien serviría como intérprete, porque al parecer Moisés tenía, según parece la palabra, algún problema de o de temor o de tartamudeo al momento de hablar, o quizás no tenía, ¿cómo se puede decir? Quizá tenía una dificultad de habla, ¿verdad? Otros dicen que probablemente quizá es que la lengua materna no la perdió del todo, porque como fue criado prácticamente por su propia madre, ya que la llevaron a ella también para amamantarlo, pues tal vez la lengua no era tan fluida él para hablar en la lengua del egipcio. Pero sea como sea, se hace de Aarón, ¿verdad? Para que él pueda ir como intérprete. Es así como le presentan la misión que Dios ha mandado. Primero, ir al pueblo para decirles, vengo de parte de Dios, y Dios y Abraham, perdón, Moisés, le hace la pregunta al Señor, ¿verdad? Si me preguntan, ¿y de parte de qué Dios vienes? ¿Verdad? Entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios ahí donde revela su nombre. O al menos revela un nombre que para nosotros es importante también por su significado. Ya vamos a ver más adelante cómo lo explican los hebreos también, que es el nombre de Yahvé, el nombre de yo soy el que soy. Eh, con esas cuatro letras que se convierten en un nombre sagrado para el pueblo, a tal grado que el pueblo ni siquiera se atreve a seguirlo pronunciando. Es así como Dios vuelve a entrar en la historia para liberar a su pueblo y sacarlo de Egipto, con grandes proezas, ¿verdad? Con el darle también al pueblo estos 10 mandamientos, que también más adelante vamos a explicar en el tercer parcial, eh, y que han servido como guía, pues prácticamente para la nación de Israel y también nosotros que hemos heredado prácticamente esos mandamientos a través de Moisés y también ver que Jesús también los hizo cumplir, ¿verdad? Y preguntaba también si la gente que se acercaba a él los había cumplido. Entonces, pero con el mensaje de Jesucristo, pues los 10 mandamientos toman una dirección más recta, bueno, la dirección recta, mejor dicho. No más recta, sino la dirección recta que tenían que haber tomado. No como simples cláusulas a cumplir por salir del paso o requisitos por ser simplemente parte de el pueblo de Dios, sino también es que esos 10 mandamientos nos procuran la felicidad a los hombres, nos procuran también la salvación. Entonces es parte, nos alcanza pues el camino de la salvación, aunque la salvación plenamente se adquiere a través de Jesucristo. Después Dios ve que el pueblo ya libre se empieza a distraer, se empieza a extraviar. Los gobernantes que primero fueron consagrados por el Señor, como Saúl, empiezan a perder prácticamente la dirección. Entonces es necesario que aparezcan hombres, ¿verdad? Para volver a hacer el llamado a la rectitud, como Samuel, por ejemplo, que aparecen para poder decirle a los reyes el camino que deben seguir. Y si no hacen el camino que Dios quiere, pues aparecen como los nuevos, como los profetas que van a ungir al rey que sea adepto al corazón de Yahvé. Es así como aparece también David, ¿verdad? Ungido por Samuel, mucho antes de que Saúl dejara el trono, y prácticamente Saúl se ve también hasta abandonado por Dios, por esta circunstancia de pecado que había dentro de la casa de su reino. Y así muchos reyes también van a lo largo de la historia de Israel, tanto del reino del norte como del reino del sur, ya que David tuvo un hijo llamado Salomón. El rey Salomón tendría dos hijos llamados Jeroboam y Roboam, y estos dos hijos generarían dos linajes, ¿verdad? Los reyes del norte y los reyes del sur. Los reyes del norte son los del pueblo de Israel y los reyes del sur son los del pueblo de Judá o del reino de Judá. Y en estos dos linajes, pues si uno revisa si fueron adeptos a la voluntad de Dios, pues realmente muy poquitos, quizá unos dos entre tantos reyes que hubo. De ahí todos, comúnmente, si uno hace una tabla marcando bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo, pues normalmente la tabla que se queda bien chiquita en cuanto a los reyes que sí fueron adeptos a la voluntad de Dios y los que no. Porque había demasiada pecaminosidad, había a veces abandono del conocimiento de Dios y se extraviaban con las idolatrías. Eh, y esto es lo que va permitiendo que aparezca realmente en el pueblo, pues también la pérdida de la sana doctrina, que se van volviendo prácticamente prostituidos a diferentes divinidades. Entonces es necesario que aparezcan los profetas para que le digan al pueblo, ¿verdad? Primero los pecados que tienen. Basta con leer el profeta Isaías, capítulo 1, para ver cómo le comunica la voluntad de Dios a Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Ese oráculo que aparece de Isaías ahí es bien fuerte.
Es muy fuerte, tan fuerte que a mí a veces me gusta siempre citarlo para actualizar realmente lo que dice ahí, porque a veces nos podemos convertir en Soma sin darnos cuenta. Esta actitud de mantener una especie de ritualismo en nuestra vida a nivel de lo religioso, sin tener el corazón realmente, pues, con verdadera adoración, que es lo que realmente se podía ver ahí. Que Dios le decía prácticamente al pueblo de Soma: ¿por qué andan pisando mis atrios? De nada sirve que anden menudeando la plegaria o alcen las manos, porque me tapo los oídos y me tapo los ojos para no veros y no escucharos. Entonces, y la razón por la cual Dios no escuchaba a estos que iban al templo, a estos que ofrecían holocaustos, era porque estaban manchados de sangre, es decir, había demasiada maldad, torcían el derecho, no asistían al huérfano y a la viuda, no asistían al forastero. Entonces, con ese tipo de cultura totalmente apática al dolor del hermano, evidentemente Dios no iba a poner atención a las plegarias, por muy bonitas que estuvieran bien hechas. Y eso es bien importante. Los profetas van a estar prácticamente diciéndole eso al pueblo: que no tuerzan el derecho, que hagan justicia. A los reyes comúnmente se han convertido prácticamente en los saqueadores del pueblo, también les hace llamados muy fuertes a través del profeta Miqueas, profeta Amós, eh, profeta Habacuc, que hacen esos llamados en tiempos en los cuales los mismos reyes prácticamente se convirtieron en los que sangraban al pueblo, cuando no era esa la orden de Dios. Dios quería que hubiera reino del pueblo, ¿verdad? El reino que Dios quería que hubiese era conforme pues a su voluntad. Pero se extravían y eso hace necesaria la aparición de los profetas. Los profetas comúnmente anuncian la esperanza al pueblo de la liberación de todas estas opresiones, ¿verdad? De todas estas ¿cómo explotaciones que hay, obviamente, en medio de la circunstancia del pueblo mismo. Además, hacen llamados a nivel universal, también a todos los hombres, no solamente a los del pueblo de Israel, sino también a los que están aledaños, por lo cual hacen también oráculos a diferentes pueblos cercanos. Anuncian una redención, ¿verdad? Como el profeta de Miqueas, que habla de la llegada de un príncipe de la paz, que por fin dará justicia, ¿verdad? Y hará cumplir el derecho como tiene que ser. Es necesaria para poder recibir esta salvación, pues una purificación de las infidelidades del pueblo, como anuncia Ezequiel, ¿verdad? Hay que refortalecer nuevamente la vida, hay que dejarse infundir la fuerza del Espíritu para que Dios transforme el corazón de piedra y lo vuelva un corazón de carne, que es lo que básicamente Ezequiel también empieza a anunciar. Esta preparación que los profetas van haciendo se vuelve una preparación prácticamente mesiánica, porque empiezan a avisar la llegada de un profeta, de un Mesías, que será prácticamente enviado por Dios directamente y que hará cumplir realmente la ley como tendría que ser. Desgraciadamente el pueblo de Israel, incluso hasta el día de hoy, siguen esperando una especie de libertador en el sentido de la política. Es decir, siguen esperando que venga un Mesías, quizá, no sé, montado en caballo, que arme ejércitos y que se oponga a doblegar los ejércitos de la tierra. Sin embargo, no es eso realmente lo que Dios, y al leer la palabra muy bien, nos damos cuenta que no es ese tipo de Mesías que Dios mandará. Al contrario, cuando leemos a Isaías y nos damos cuenta en el capítulo 53, 54, algunas cualidades de este Mesías, de este siervo de Yahvé, nos damos cuenta que más bien va a ser ultrajado, va a ser repudiado por el mismo pueblo de Israel. Las mismas autoridades van a echarle mano encima para tratarlo como que fuera cordero llevado al matadero. Lo van a torturar, lo van a matar, ¿verdad? A causa de las mismas infidelidades del pueblo. Entonces está esclarecido ahí. Yo vi una entrevista que le hacían a algunas personas en Israel, alguien creo que de origen de tipo protestante, se tomó la libertad de ir a Israel, que yo creo que él es descendiente de judíos, se fue a Israel, y allá en la lengua pues, de Israel ponía a la gente en la calle a leer fragmentos de capítulos 53 y 54 de Isaías. Y cuando leían, obviamente en voz alta, ¿verdad? Que fue repudiado por el pueblo, fue llevado como cordero al matadero, fue, ¿cómo se llama? Puesto como ante los verdugos como esquilador, prácticamente lo dejaron desnudo, no vociferaba, no se quejaba, ¿verdad? Por sus llagas hemos sido curados. Todas esas frases que acerca de este siervo de Yahvé, eh, que fue molido por las culpas del mundo, que cargó con las culpas del mundo. Le preguntaba a este joven a la gente, después de leer este texto, ¿lo había leído antes? No, nunca lo había leído. ¿Lo había escuchado en la sinagoga? No, nunca no recuerdo haber visto este texto en la sinagoga. ¿Por qué crees que los rabinos le pregunta este evangélico?
¿Por qué cree que los rabinos no enseñan esto en las sinagogas? Ahora te hago una pregunta. Si fuera un personaje histórico que ya vino a la Tierra, un personaje histórico que ya estuvo, está constatado en la historia, ¿qué personaje crees que da más en el clavo? Que fuera judío, ¿verdad? Que fuera judío, que naciera obviamente en Israel y que tuviera las cualidades que dice que padeció este siervo de Yahvé. Entonces, la mayoría de la gente, ¿verdad? Ahí con un poquito de ganas de no decir nada, ¿verdad? Y al final terminan reconociendo algunos, pues pareciera que está hablando de Jesús de Nazaret. Entonces, ahí y le dice, ¿y por qué crees que realmente no enseñan acerca de esto? ¿Verdad? ¿Por qué crees que si coincide con la persona de Jesús, se oculta este tipo de textos en la enseñanza de la sinagoga? Entonces, queda un poco esclarecido con ese experimento social que hizo este chico, que oculta de alguna manera adrede aquello que coincide, ¿verdad? Y que relaciona directamente con la persona de Jesús, y por eso se mantienen en la actitud de no creer en él, ¿verdad? Esa es la circunstancia que, al menos por este experimento social, se puede reconocer, ¿verdad? Y es lamentable, ¿verdad? Porque están robándole a la gente la oportunidad de adquirir la salvación por medio de Jesucristo. Son los pobres y los humildes los que mantendrán esa esperanza, la esperanza anunciada por los profetas, ¿verdad? Se fijan cuando Jesús nació, ¿a quiénes fue a los primeros a los cuales se les avisó que Jesús había nacido? A los sacerdotes, a los maestros de la ley, al rey mismo. ¿A quién les avisó Dios? Con ángeles, ¿verdad? Que Jesucristo había nacido. ¿Alguien sabe la respuesta? ¿A quiénes? ¿Quiénes fueron los primeros que se enteraron que Jesús había nacido, que el Mesías había llegado? Los Reyes Magos. Los magos, Lee. No, ellos fueron después, fueron los segundos. Y aclaro que no fueron reyes. La Biblia no dice que fueran reyes, eso ya es una cuestión popular, ¿verdad? La Biblia solo dice que eran magos, que eran sabios. La palabra mago en la lengua persa viene de la palabra magi, significa sabio, ¿verdad? Entonces eran los sabios de Oriente. Los primeritos que estaban ahí en la pradera, ¿verdad? Pastando a los pastores jóvenes, a los pastores, a los pobrecitos de Israel, lo que les tocaba que quedarse allá en la llanura con las ovejitas durmiendo, ¿verdad? En la intemperie, ¿verdad? Para poder permitirle a las ovejas que pudieran pastar, ya que no tenían ni siquiera para comprar quizás los preparativos para una buena alimentación de su ganado. Les tocaba que simplemente llevar a pastar y ahí quedarse a dormir con ellos eh, acampando para poder obviamente darles alimento. A ellos se les llegan los ángeles a decirles que, primero un ángel, ¿verdad? Os anuncia una buena nueva, os ha nacido un Salvador, ¿verdad? Y les avisa que va a ser encontrado en, ¿cómo se llama? En un portal, ¿verdad? Con un pañal, en medio de pañales, en medio de mantos. eh, son los primeros que llegan a los pobres del Señor, a los primeros. Desde el Antiguo Testamento a estos pobres del Señor se les llama los anahuín. Los anahuín significan los pobres de Yahvé, en este caso. Y son los pobres los primeros que reciben el anuncio, porque ellos son los únicos en el pueblo de Israel, porque los magos son de fuera de Israel, los únicos dentro de Israel que mantenían en su corazón la esperanza de la venida de este Mesías. Y que entenderían muy bien que este Mesías no sería como un Mesías político, sino un Mesías del pueblo, un Mesías para la gente, para estar a favor del pueblo, que es lo que Jesucristo va a realizar también en su vida, ¿verdad? Estará más a favor del pueblo que de las autoridades, ¿verdad? Incluso le dará lecciones a las mismas autoridades, como cuando está con Nicodemo platicando y le dice, siendo tú miembro de Sanedrín, no sabes estas cosas. Prácticamente le regaña, porque le está diciendo prácticamente, ¿cómo es que tú siendo conocedor de la ley y todos los profetas y no puedes entender estas cosas tan simples como nacer de nuevo? Entonces, se nota que Jesús tenía cierta compasión, al menos por algunos, ¿verdad? Hay que recordar también que al final de la muerte de Jesús también aparece José de Arimatea, que según se cree era miembro del Sanedrín, que también de alguna manera creyó en Jesús, ¿verdad? Habían discípulos del Sanedrín también que humildemente, ¿verdad? Aceptaban la verdad de Jesucristo. Y habían otros que realmente no, ¿verdad? Que por mantener un status quo prácticamente ignoraban o se hacían los ignorantes de lo que Jesús enseñaba, ¿verdad? Lo desconocían como profeta. Jesús habló por medio de su verbo, entonces es el último gran llamado, la última gran revelación que Dios hace. Dice San Atanasio que cuando hay alguien que pide al Señor nuevas señales, desconociendo que la señal más grande se nos ha dado como el verbo mismo, prácticamente es como que estuviera haciendo una especie de afrenta, de ofensa a Dios, como diciéndole, no me interesa, o sea, no me convence
la venida de Jesucristo y entonces quiero otra señal diferente. La gente que anda pidiendo todavía señales de parte de Dios o signos, ¿verdad? Parecen fariseos de aquel momento, que pedían a Jesucristo señales. Dice San Andrés entonces que hay que tener más bien, aceptar, ¿verdad? Que Jesucristo es la máxima revelación del Padre. Dice la carta a los Hebreos del capítulo 1, versículo del 1 al 4. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres, como lo vimos en este pequeño repaso de algunos eventos de la historia de la salvación, por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. ¿Verdad? Qué interesante que hable de los mundos, ¿no? Que no digan el mundo. El cual, siendo el resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando la Virgen, los hermanos, y aquí les pido mucha comprensión a lo que voy a decir, trataré de no herir susceptibilidades, pero sí hablar conforme a la verdad, hablar conforme a lo que dice la misma palabra. Yo no logro entender, por ejemplo, cómo los hermanos testigos de Jehová no reconocen a Jesucristo como divinidad, como Dios. De alguna manera, quizá lo ven como un profeta, quizá, como un enviado de Dios nada más, que hizo grandes proezas, pero no es Dios. Sin embargo, miren lo que está diciendo el mismo texto de Hebreos. Dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué ser humano podría estar a la diestra de Dios? Dígame, ¿qué ser humano podría tener ese privilegio de estar a la par de Dios? ¿Verdad? De estar ahí como parte de Dios en su trono, de estar a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, además de haber tenido, como dice San Pablo, este anonadamiento a pesar de ser de condición divina. Si uno revisa los textos de la divinidad de Jesús, no queda duda de que Jesucristo es hijo de Dios en el sentido de la divinidad. Es hijo de Dios porque nace de la sustancia del Padre, viene de la sustancia del Padre y por tanto es sustancia divina. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo de 6 en adelante, San Pablo va a llegar a decir que Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría como Dios. Repito, siendo Cristo de condición divina, no hizo alarde de su categoría como Dios. Es decir, siendo Dios, no quiso revelarle a los hombres de este momento, ¿verdad? Que Él era Dios, ¿verdad? Cuando Pedro le da esta profesión de fe, cuando le dice, tú eres el hijo del Dios vivo, ¿verdad? El hijo del Dios vivo, Jesús le llama bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo reveló la carne, sino mi Padre que está en los cielos. De alguna manera Jesús va reconociendo poco a poco, ¿verdad? Esa circunstancia. No porque no lo sepa, sino porque no lo puede revelar del todo. No está preparada la humanidad para darse cuenta de esto. Poco a poco lo va revelando. Y el Espíritu mismo seguirá revelándolo a los apóstoles. Por eso Pablo escribirá este texto. También hay que recordar lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 1, del 15 en adelante. Cuando San Pablo hace referencia a que Jesucristo es la causa de todos los seres. Dice que tronos, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Y los hermanos evangélicos no me dejarán mentir que cuando la Biblia se refiere a los tronos, principados, potestades, se refiere a los ángeles. Se está refiriendo a la categoría de ángeles. Y dice que todos esos ángeles que están en el cielo fueron creados por Cristo y para Cristo. Por Cristo y para Cristo. ¿Qué ser humano podría tener esa gloria? ¿Qué ser humano podría tener esa majestad? ¿Verdad? Y yo no entiendo todavía cómo es que se dejaron convencer por Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, haciéndoles creer que de alguna manera Jesucristo no es Dios, cuando la palabra claramente lo dice. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? En capítulo 1, cuando Juan 1:1 dice, en el principio, dice, en el principio existía la palabra, o en el término griego, logos, ¿verdad? En el principio existía el logos, y el logos, dice, lo voy a decir como dice el texto en español. En principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pregunta importante. ¿Quién es la palabra según ese texto? ¿Qué dice en el versículo 14, 15 en adelante? No dice que esa palabra se hizo carne y puso su morada en nosotros. No dice que el Juan el Bautista dio testimonio de esa palabra, ¿verdad? Y que vino a anunciar prácticamente la preparación del camino para poder recibir esta palabra de Dios. ¿Acaso no es la palabra Jesucristo? Y entonces, si Jesucristo es la palabra del Padre que se encarna y puso su morada en nosotros,
¿por qué negar su divinidad cuando claramente dice en el versículo 1:1 que él estaba con Dios y era Dios? Era Dios. Entonces, es claro que tanto para el apóstol Juan como para el apóstol San Pablo, en sus dos textos que he mencionado, Filipenses 2:6 y Colosenses 1 del 15 en adelante, am, es claro que la divinidad de Jesús no hay duda de ella. Cristianos los primeros siglos lo pusieron en duda y tuvo que haber un concilio para poder ratificar la divinidad de Jesús, que fue el concilio de Nicea, porque se puso en duda la divinidad de Jesús, como hoy en día muchos ponen en duda la divinidad de Jesús. Entonces, y aún así, lo triste es que se digan cristianos y lo triste es que lean la palabra y no la entiendan, que la leen y pareciera que no la comprenden, cuando es muy claro lo que dicen los apóstoles. Para mí es muy claro que cuando dice que por Cristo se hizo todo, ¿verdad? Que él es el creador de todo y todo se hizo para Él, pues Él es el Señor, ¿verdad? Él es Dios, está encarnado. No entendemos cómo, no entendemos cómo es que Dios se encarna. No entendemos cómo esta segunda persona de la Divina Trinidad se encarna. No lo entendemos, por eso le llamamos misterio a la Santísima Trinidad, porque no podemos entenderlo. Por muy filosófico que fueran los primeros cristianos, como San Atanasio, San Justino, Ireneo, quisieron entender esta divinidad de Jesús y no pudieron satisfacer totalmente la mente humana para explicar esta divinidad. San Agustín también lo intentó en la obra teológica de la Trinidad. Pero aun cuando no se entendiera, no había duda en ellos. Fíjense qué interesante. Los filósofos cristianos de los primeros siglos, como Atanasio o San Agustín, se pusieron a filosofar sobre cómo era la persona de Jesucristo. ¿Quién es Él como persona de la Divina Trinidad? En ningún momento pusieron en duda quién era, sino que lo único que querían hacer era buscar una explicación racional para aquello en lo que creían. O sea que para ellos era evidente que Jesús es hijo de Dios, pero querían entender cómo es que esta naturaleza se encarna, sale de la presencia del Padre para encarnarse en el cuerpo de un ser humano. Eso es lo que ellos querían entender, pero nunca dudaron de la divinidad de Jesús. Es que si hubieran dudado, ni siquiera hubieran intentado explicar cómo es esa naturaleza. No dudaron de eso, ¿verdad? Y estamos hablando de los primeros cristianos. Si ubicamos ahí a Atanasio, no recuerdo el año en que nació Atanasio, quiero buscarlo rápidamente aquí, ¿verdad? San Atanasio, gran doctor de la iglesia cristiana primitiva. Vamos a buscar. Nació en Alejandría, la famosa Alejandría. De hecho, fue obispo ahí en Alejandría, eh, alrededor del año 296. Él nació en el año 296. Apenas habían pasado 196 años después de la muerte del primer apóstol, del último apóstol, de San Juan el Evangelista. Eh, y este cristiano ya empieza a filosofar y a teologar, ¿verdad?, acerca de quién es Jesucristo para poder obviamente dar una respuesta a los ateos, a los no creyentes, a los que están débiles en la fe. Que eso es lo que buscaban. Era argumentos sólidos para poder realmente explicarlo. Pero se dan cuenta en la humildad de la misma naturaleza del hombre, se dan cuenta que la mente humana tiene cierto límite. San Juan Crisóstomo decía que hay que tener cuidado cuando hablamos de Dios porque a veces podemos embarrarlo de nuestros conceptos limitados. San Agustín también hablaba que hablar de la naturaleza de Dios es muy difícil porque temporalmente y espacialmente nuestros conceptos son así, son temporales y espaciales y no sirven muy satisfactoriamente para explicar a un ser que está por fuera del tiempo y del espacio. Entonces, nos podemos conformar con lo poco que podemos conocer de Dios, decía San Agustín, ya que ese poco conocimiento de Dios en el hombre, aunque es imperfecto, de por sí ya le confiere al hombre una gran perfección. Es decir, es suficiente, ¿verdad? Lo que podemos llegar a comprender. Aparece Dios, en este caso, pues enviando a su Hijo, ¿verdad? Como dice el apóstol Juan, enviándolo para salvar al mundo, para que todo el que creyera en él pudiera salvarse. Y pues Cristo aparece como el logos de Dios. La palabra logos había explicado yo en filosofía, lo que llevaron clase conmigo, que tiene muchos significados. Aquí se traduce normalmente como palabra o verbo, porque nos referimos a la palabra creadora de Dios, a esta palabra activa de Dios. Por eso o se le llama verbo o se le llama palabra. Aunque también podría llamársele la ley, porque desde el mundo antiguo los griegos andaban buscando explicar las leyes del universo o la ley máxima de la existencia de los seres. Pues de alguna manera Juan quiere dar respuesta a esa gran consulta que hacían los griegos, que intentaban explicar cuál era el logos. Y lo dice de manera griega, lo dice escrito en lengua griega ese evangelio, ¿verdad? En arché o logos, en el principio,
existía la palabra, ¿verdad? En Agé, o logos, kai, o logos prontos teos, kaitheos en logos, ¿verdad? En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Vean cómo comienza utilizando dos términos importantes para el mundo griego, arge y logos. Arge es el principio constitutivo de las cosas para los griegos y logos es esa ley que estaban queriendo indagar con la mente, que también a la misma razón le van a llamar logos, porque es la única, el único medio para poder conocer el logos, la razón humana. Así que le van a llamar razón a esa capacidad también del hombre para poder, o logos, mejor dicho, para poder indagar al otro logos, al gran logos, con L mayúscula. Pues Juan responde a eso diciendo, Cristo es el logos. Si ustedes andan buscando cuál es la ley del universo, Cristo es la ley del universo. Cristo es la razón del por qué el universo apareció, ¿verdad? Y eso lo va explicando poco a poco. El logos transmitido a los apóstoles, también es la palabra viva que se transmite a los apóstoles. Por eso decía San Jerónimo que desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, porque la palabra de Dios nos habla de Jesucristo. Él mismo lo afirmó, ¿verdad? La ley y los profetas hablaban de mí. Jesucristo mismo lo afirmó. Entonces, este logos también va siendo contenido en la tradición tanto oral como escrita en principio. Primero, de forma oral. Hay que recordar que Jesucristo no mandó a los apóstoles a escribir. Tiempo después, los apóstoles van a ver la necesidad y los discípulos de los apóstoles, eh, como Marcos, como en el caso de Lucas, van a llegar a escribir prácticamente los testimonios, ¿verdad? Van a indagar sobre la persona de Cristo y van a hacer la recopilación de los testimonios acerca de quién es Jesús y sus principales enseñanzas. Y esto va siendo primero contenido oral, se transmite de generación en generación de forma oral, predicándolo. Después de un tiempo aparecerán las cartas de los apóstoles, aparecerán los evangelios como tradición escrita. El logos pues después se contiene en la Sagrada Escritura posteriormente, pero primero entendamos que primero fue la iglesia, después la predicación oral, primero la predicación oral para fundar a la iglesia. Una vez fundada la iglesia, va a haber necesidad de escribir todo y recopilar todo lo que los apóstoles enseñaban. Así que después vendrá la parte escrita. Y quiero aclarar eso porque hoy en día hay algunos hermanos que siguen diciendo que solamente la palabra es lo único que hay, que solamente la escritura, la sola escritura de Martín Lutero sigue todavía predominando hoy en día. Cree que solamente la palabra importa. Y entonces, ¿qué hacemos con toda la tradición oral? Porque hubo tradición oral. El mismo apóstol Juan afirma que, no, que muchas cosas más hizo Jesucristo y no se pueden escribir porque no bastarían los libros de la tierra para poder hablar acerca de la grandeza de Jesús. Pero lo poco que se escribió, dice, queda como testimonio para los que van a creer. Entonces, el mismo Juan afirma que obviamente no todo lo que pudieron vivir con Jesucristo podía haber sido escrito. Es absurdo pensar que si estuvo 3 años predicando, más 40 días después de su resurrección, conversando con ellos, podrían recopilar en solo 4 evangelios toda la enseñanza de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿y dónde quedó el resto de enseñanzas? Porque Jesucristo afirmó que el Espíritu Santo quedaría como la guía para recordar todas sus palabras. ¿Dónde están esos escritos? Pues ahí donde realmente entra lo que llamamos la tradición oral de la iglesia. Tradición que después va a ser también escrita, después de la Biblia, a través de las cartas de los mismos cristianos. Los cristianos se van a compartir este tipo de conocimiento, ¿verdad? A través de las cartas posteriores a la palabra de Dios. ¿Y a cuáles cartas nos referimos? Cartas como, por ejemplo, las cartas de Ignacio de Antioquía, las cartas de Policarpo de Esmirna, las cartas de Clemente de Roma, la carta del pastor bueno, el libro del pastor de Hermas, el libro de la Didaje, el libro de la carta de Ogneto, o la carta de Ogneto, mejor dicho, etcétera. Es decir, en los primeros 200 o 300 años de cristiandad hubo proliferación de escritos cristianos donde se recoge tanto la enseñanza de los apóstoles, que es la tradición oral que ellos andaban dando, se recoge en esa obra, por ejemplo, la Didaje, que les había recomendado que leyeran, como en las cartas que les he mencionado, ¿verdad? De todos los primeros cristianos después de los apóstoles. Ahí está escrita esa tradición oral, que también se recoge y se cuida. No está excluida en la palabra, pero se respeta porque es parte de lo que el Espíritu también seguía, obviamente, inspirando a los primeros cristianos. Eh, si no, haríamos mentiroso a Jesucristo cuando Él nos aclara y nos dice que el Espíritu Santo vendría obviamente a la iglesia para poder recordar todas las cosas y poder obviamente mantenernos firmes también en la fe. Entonces, claramente la acción del Espíritu se siguió realizando aún después del Apocalipsis. ¿Verdad? La gente que cree que hasta el Apocalipsis llegó a la inspiración del Espíritu Santo, híjole, está tan limitado a nivel de conocimiento espiritual, ¿verdad? No entiende realmente lo que realmente pasa con el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo sigue actuando aún hoy en día en la iglesia, ¿verdad? A través de los hermanos, a través de los miembros fieles a la sana doctrina. Sigue actuando en cada santo de cada época.
que realiza la voluntad de Cristo como tiene que ser y se pone prácticamente su vida como modelo para el resto de cristianos, ¿verdad? Ahí vemos todavía la acción del Espíritu, en la sabiduría de los grandes escritores eclesiásticos, que escriben también a favor de Cristo y que escriben mucho acerca de Cristo, y también de los grandes místicos, que tuvieron experiencias espirituales también, y que no quisieron guardárselo para ellos mismos, sino que lo transcribieron y lo escribían en sus libros. Toda esa información es valiosa para la iglesia, ¿verdad? Si creemos que solamente es la Biblia y pegamos el gran salto hasta la predicación del ministro y nos perdemos toda la historia después de los apóstoles en cuanto al conocimiento que se ha podido ir generando, realmente estamos bastante lejos de la tradición cristiana, ¿verdad? Y nos estamos inventando nuevas tradiciones, ¿verdad? Salidas ya después del Evangelio, salidas después de lo que se ha dicho a lo largo de la historia de la salvación. Entonces, la historia de la salvación continúa, es un continuo hasta que el hombre pueda acceder, obviamente, a la salvación que Dios quiere darle a través de la persona de Jesús. Dice la Iglesia Católica a través del Catecismo, ese compendio de enseñanzas, como explicaba al inicio, en la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Esto lo dice una constitución dogmática llamada la Dei Verbum, que es un documento del Concilio Vaticano II, donde se habla directamente de la Sagrada Escritura. Entonces, entendemos que es claro, a partir de la misma palabra, que hay escritores, ¿verdad? Eclesiásticos, hay escritores, perdón, sagrados, como se le llama agiógrafos o escritores sagrados. Agiógrafos significa escritores sagrados o escritores santos, que son los autores de la Biblia, los que van a transcribir la voluntad de Dios a través de sus distintos géneros literarios. Entonces nos viene esa información, pero hay que aprender a discernir lo que el autor quiso compartir de lo que Dios también quiso compartir. Porque hay obviamente dos autores en la palabra, como decíamos al inicio, el hombre y Dios. En cuanto al sentido de la escritura, pues hay que poner mucha atención a los diferentes sentidos. Normalmente se habla de dos sentidos. Un sentido que es el sentido literal, que es cuando el significado de las palabras es tal cual, ¿verdad? No hay que obviamente buscarle mayor significado, sino que simplemente con una pequeña exégesis ya se hace una buena interpretación y el sentido espiritual. ¿Verdad? Además, la misma escritura nos habla de estas realidades espirituales y acontecimientos que pueden ser signos espirituales para los seres humanos y que nos ayudan a crecer espiritualmente, que nos preparan para el camino de salvación. Entonces, normalmente se habla de estos dos sentidos. Hay que recordar al Señor también Orígenes, que también hablaba de cuatro sentidos, hablaba de cuatro maneras. Incluía el sentido literal, incluía el sentido moral, el sentido de la parte disciplinar, diríamos, de las reglas, el sentido que él llamaba anagógico, que tiene que ver con los criterios que nos hablan del camino de la salvación, aquellas enseñanzas que nos hablan de la salvación futura. Y también hablaba del sentido, quiero ver, litera gestadocet, qui credas, alegoría y alegórico. Que me estaba acordando de un dístico medieval que dice litera gesta docet, qui creas alegoría moralis qui hagas, quotendas anagogía, que habla acerca de las letras que has de enseñar, ¿verdad? Y que por simbolismo has de creer, o por alegoría has de creer, ¿verdad? La moral que has de hacer hacia la anagogía ha de tender. Es decir, que ahí están los cuatro géneros que Orígenes nos recordaba: literal, anagógico, el moral y ¿cómo se llama? Moral, ya me perdí. Literal, alegórico, moral y anagógico. Esos son los cuatro sentidos que Orígenes nos regalaba. Ahí está escrito. La letra enseña eventos, ahí está. Litera gesta docet, la alegoría lo que has de creer, ¿verdad? Qui creas alegoría, la moral que has de hacer, morales qui hagas, y la anagogía a la que has de tender, quotendas anagogía. Según la frase literal en latín, que aparece en un pequeño dístico medieval. Entonces, es importante entender que también están esos cuatro sentidos importantes, ¿verdad? Lo literal, lo simbólico, ¿verdad? Lo disciplinar o diríamos lo moral para el mundo cristiano o mundo creyente, y lo anagógico, que tiene que ver con la salvación del hombre. Los otros tres sentidos, que es el sentido alegórico, pues nos habla de las prefiguraciones, del sentido también simbólico de las parábolas de Cristo. Las prefiguraciones que aparecen en el Antiguo Testamento nos hablan, nos advierten, ¿verdad? Nos ayudan ¿cómo se llama? A pensar realmente en el Mesías, ¿verdad? Hay muchas prefiguraciones en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Tal como el mismo apóstol Pablo nos recuerda en el capítulo 10 de 1 Corintios.
Eh, es importante entonces entender que el sentido alegórico hay que ponerle mucha atención cuando leemos el Antiguo Testamento. Ponerle la lupa cristiana al Antiguo Testamento para poder encontrar aquellos textos donde se habla del Mesías, donde se habla prácticamente de la persona de Jesús, ¿verdad? Es claro que tiene que haber. De hecho, ya vamos a ver más adelante cuando miremos a la persona del Hijo, vamos a ver cuáles son esas profecías. Ejemplo de algunas de las prefiguraciones del Antiguo Testamento que aparecen, por ejemplo, el paso del Mar Rojo, que es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Es lo que Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 10, que nos habla de que el bautismo prácticamente es nuestro Mar Rojo, ¿verdad? Es nuestra sepultura, sepulta en las aguas del bautismo, ¿verdad? El pecado, así como también fueron sepultados los carros del faraón, ¿verdad? Es decir, el pecado desaparece con el lavado, ¿verdad? Con el agua. El bautismo prácticamente es esa sepultura del pecado también, sepulta el pecado en realidad, en la naturaleza del hombre. Más adelante hablaremos de por qué, por ejemplo, se bautizan niños en la Iglesia Católica. Ahí responderé de repente esa duda que tenga cuando hablemos de ese sacramento. Ahorita en el segundo parcial lo vamos a ver. El otro sentido que es el moral, pues son enseñanzas y acontecimientos que conducen al obrar justo, ¿verdad? Estas enseñanzas nos sirven para guía, no son, ¿cómo se puede decir? Son para ir construyendo la vida de fe. Eh, es importante mencionar que por lo menos los 10 mandamientos no pueden olvidarse. Pero hay otra serie de reglas, de normas que aparecen también en la ley de Moisés, que no siempre es aplicable al mundo cristiano. Hay que entender y discernir que muchas de estas reglas eran de tipo tribal, que no pueden ser aplicadas al hombre de hoy. O sea, no se puede aplicar. Hay algunos textos incluso en Deuteronomio que hablan de, por ejemplo, cómo ir hasta defecar, ¿verdad? O sea, obviamente eso ya no aplica, ¿verdad? Que habla de que hay que llevarse una estaca para poder enterrar lo que uno ha echado. Y hasta eso, de eso habla la palabra. Hay otros textos que incluso son de índole moral que no aplican a nuestra cotidianidad porque realmente eh, no se considera tan extremo, como por ejemplo el caso de, si no me equivoco, de Deuteronomio, donde aparece en el capítulo 25, creo yo, 25-26. Quiero confirmarlo. Tengo por aquí la Biblia. A ver si puedo confirmar ese texto. Que habla de, por ejemplo, qué pasa cuando en una riña de dos hombres, digamos, se enfrenta, digamos, digamos que la esposa se enfrenta bueno, mejor dicho, la esposa está testiga del enfrentamiento de su esposo con otro hombre y que esta mujer, por querer rescatar a su marido, por ahí ayudarle en la pelea, venga ella y alargue la mano y agarre al otro hombre de sus partes. Dice claramente ahí, ese texto, que si llegara a hacer eso, el marido tiene que cortarle la mano a la mujer. Imagínense hacer eso. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Que hay algunas reglas que no realmente, creo que es el capítulo 26, si no me equivoco. Vamos a ver si lo encuentro por acá. No, no sé si es 26 o 23. Está como del 23 en adelante. La inmundicia. Vaya, por ejemplo, aquí habla de las inmundicias en el campamento. Mira, aquí está, por ejemplo, a que le hacía referencia, Deuteronomio 23, 11 en adelante. Dice, pero al llegar la tarde se lavará y a la puesta del sol podrá volver al campamento, aquel que salga a hacer sus necesidades. Dice que llevarás en tu equipo una estaca y cuando vayas a evacuar afuera, harás un hoyo con la estaca, te darás la vuelta y luego taparás tus excrementos. O sea, ese tipo de reglas, de tipo higiénicas que había en el Deuteronomio, ya no aplica hoy en día porque tenemos sanitarios. Ya no usamos estaca, usamos el papel higiénico y tiramos de la cuerda o tiramos de la cadena. Es decir, que ya no aplica ese tipo de reglas. Entonces, hay que aprender a discernir que hay cosas del Antiguo Testamento que ya no son prácticamente para, ¿cómo se llama? Para la vida cotidiana, ¿verdad? Tener esa consideración aquí está, miren, el Deuteronomio 25:11 dice, si un hombre está peleándose con su hermano y la mujer de uno de ellos se acerca y para librar a su marido de los golpes del otro, alarga la mano y agarra a este por sus partes, tú le cortarás la mano a ella sin piedad. O sea, la mujer quería ayudar y ella sale librada con un corte de mano por tocarle las partes íntimas al otro hombre. Obviamente ese tipo de reglas ya no se pueden aplicar en el mundo cristiano, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo que hay algunas obras de la carne que no ayudan a la salvación, no tienen ningún sentido ya para la salvación. Eran reglas que Moisés, Aarón, Josué fueron poniendo en la comunidad para poder realmente tener un orden en la comunidad, para evitar escándalos de índole sexual, porque querían mantener la pureza, ¿verdad? Conforme a la voluntad que ellos creían, pues serviría para mantener la voluntad de Dios de manera pura. Entonces, pero tenemos que discernir en el mundo cristiano que esas obras
no tienen sentido, ¿verdad? Cuando realmente hablamos de la gracia y de la fe en Cristo Jesús. Entonces, el decoro cristiano es suficiente. El pudor cristiano es suficiente. No necesitamos más reglas que esas. Mantener el decoro. Los consejos que Pablo da en la comunidad. Que hombres y mujeres mantengan decoro, ¿verdad? Que no nos hagamos esclavos de los placeres carnales. Que no sigamos tras las apetencias del cuerpo. Que aprendamos a discernir, ¿verdad? Para no caer también víctima de las apetencias de los lujos. De las mujeres enjolladas o los hombres obviamente preocupados por lo que tendrán para mañana, sino que pasemos simplemente con una actitud sobria, una vida llena de sobriedad, que es prácticamente la enseñanza moral del apóstol Pablo en adelante. El mismo Jesucristo dio ejemplo de sobriedad, no tenía dónde recostar la cabeza, dice él, ¿verdad? Es decir, no tenía riquezas, ¿verdad? Yo escuché a un pastor en un documental, no lo escuché, perdón, lo vi en un documental que se llama Religulus. Es un documental que ataca a la fe cristiana y también, bueno, la verdad, ataca a todas las religiones. Pero me pareció interesante ver la crítica que se hace respecto al tema de la opulencia entre los cristianos. Entrevistan a un pastor en Estados Unidos de origen afroamericano que anda todo enjollado, lleno de esclavas, cadenas, anillos. Y entonces le pregunta a Bill Maher, el famoso entrevistador de estrellas y de políticos. Bill Maher, ese reportero de Estados Unidos de un programa de late night que tiene él, de política y un poco de humor. Él comenzó como comediante y se volvió, tiene un programa de talk show. Y lo entrevista y le pregunta que por qué anda tan enjollado. ¿No va eso contrario, por ejemplo, a la fe cristiana? Le pregunta Bill Maher, que era antes, dice él, que fue criado como católico, pero después también tuvo un lado protestante y su origen es judío. O sea que el hombre anda enredado en líneas de religión, por lo cual no es nada. Hoy en día se considera ateo. Pues Bill Maher le hace la pregunta, le consulta si no es contrario a la fe cristiana. Y le responde el pastor que no, que se ha hecho creer que Jesucristo era pobre. No, pero Jesús no era pobre. Jesús tenía, dice la escritura, que tenía un traje de lino fino, ¿verdad? Y por tanto estaba bien vestido, ¿verdad? Eh, y con ese argumento bíblico de que Jesús tenía un traje de lino fino, ya con eso cree que era un hombre enriquecido. En aquel momento, hablar de lino fino no tenía que ver directamente con la riqueza, sino con la hechura, con el tipo de bordado, ¿verdad? Y ahí cualquier persona podía bordar. Si tenía una madre que bordaba, su propia madre le pudo haber bordado su traje. Y solo costaba conseguir el lino nada más. Pero realmente no es que era un traje de sastres o un traje no sé, a la última moda. O sea, hay que entender bien lo que el texto dice, ¿verdad? El lino fino puede ser que era un lino de buena calidad, que era un lino, ¿cómo se llama? Bien extraído, limpio, ¿verdad? Bien hecha la hebra. Entonces, se refiere a eso, no se refiere a la fineza en cuanto a la riqueza o el costo, pero interpretan mal la palabra, la sacan de contexto para decir lo que no dice la palabra y para poder tapar también sus atrocidades, ¿verdad? Como andar ahí todos enjollados como que realmente... y no hablamos de joyas dedicadas a Dios, porque todavía que fuera una vestimenta sacerdotal. Yo estoy de acuerdo con que la vestimenta sacerdotal sea, por ejemplo, lujosa, sea bonita. ¿Por qué? Porque lo mejor tiene que ser para Dios. Si el traje está dedicado para poder, obviamente, alabar al Señor, totalmente de acuerdo con que el traje de sacerdotal tiene que ser digno, como en el pueblo de Israel. ¿Acaso no los israelitas vestían también con joyas que se ponían hasta un montón de zafiros en el pecho, en el efod, para simbolizar las 12 tribus? No andaban con la tiara, los sumos sacerdotes de oro, ¿verdad? Con la tiara aquí que cruza la parte de arriba, el gran turbante que utilizaban. Busquen, por ejemplo, cómo era la vestimenta de un sumo sacerdote. Era un traje bonito, dedicado a Dios, ¿verdad? La mentalidad de cristiano debe ser siempre dar lo mejor a Dios, no dar lo peor. Ahora, diferente a las joyas personales. Eso es muy diferente a las joyas personales. Ustedes ven a un sacerdote por la vida cotidiana, no anda vestido así con esos grandes trajes elegantes que se ponen para la misa. Solo en la misa utilizan esos trajes. El resto de la vida andan sobrios, sin joyas, sin nada, sin nada. Solamente los obispos tienen que andar con la cruz y con el anillo, porque obviamente esos son los símbolos del episcopado. Pero es lo único, no es que andan ahí con un montón de cadenas o un montón de enjollados. Hay que entender muy bien qué es lo que se dedica a Dios y cómo se debe dedicar y lo que sale prácticamente de la pura arrogancia humana. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes, nos vemos el día de mañana. No se olviden de colocar su presente al final en el aula virtual.
Nos vemos, Nick. Pasen un excelente día. Feliz día, Lick. Gracias, pasen buen día. Buen día. Lick, buen día. ¿Cree que me puede ayudar con algo? Ajá. Es que fíjese que entré un poco tarde porque he estado con mala conexión y tomé captura de ello. Ok. Entré un poco tarde. Hazme un favor, mándame captura porque No, ahorita voy a otra clase y te ayudo después a colocar. sí, ok. Sí, porque no pude colocar la primera asistencia. Ok, mándamela ahí a WhatsApp Ok, y después te ayudo. muchas gracias. Ok.